La aprobación de esta medida es la evidencia más clara de que esta administración es absolutamente impermeable al aprendizaje que debieron haber provocado las lecciones amargas de las recetas milagrosas que ya conocemos y que vimos fracasar. La imposición del IBU, la Ley 7, el desmantelamiento de los sistemas de retiro, la patente nacional. No solamente han sido esas iniciativas a todas luces insuficientes para arrimarnos a la tierra prometida del balance fiscal, también han impuesto de la manera más injusta una carga irreversible a los sectores más vulnerables del país. Y como en tantas otras instancias se han revelado que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista son los gemelos separados al nacer, que como en un libreto malo de telenovela se encuentran en un dramático abrazo. Y nunca se había retratado mejor ese encuentro que en la exposición de motivos de esta medida. 46 páginas de melodrama en las que el Partido Popular, que tan duramente y justamente criticó la determinación del Tribunal Supremo sosteniendo la constitucionalidad de la Ley 7, ahora se rinde en una manera vergonzosamente jubilosa a lo que hasta hace un tiempo era contrario a derecho, y era una politiquería, y era una injusticia. Y hoy, la víctima propiciatoria que se ofrenda ante el altar de las agencias acreditadoras, las mismas que hasta hace un tiempo le valían al gobernador, son las empleadas y empleados públicos del país. Y para preparar el terreno para esta faena durante semanas, se ha estado construyendo la imagen mediática de los servidores públicos y de los sindicatos como si fueran unos depredadores del tesoro público, como si fueran unas criaturas ancladas en un egoísmo desmedido que no les permite hacer lo que ellos llaman la contribución del granito de arena en tiempos de crisis. Una imagen que se construyó desde aquí mismo, desde este Senado, desde esta Asamblea Legislativa, que es tan pronta a pedir expresiones de generosidad, pero que no tuvieron ni el decoro de dar ni un centavo al Fondo General cuando aquí todos renunciamos a las dietas y a los vehículos y ese dinero se quedó en la mayoría. Qué pretencioso es ir contra el que no pueda defenderse y encima querer posar como si fueran un héroe. Porque el efecto de esta medida no va a ser desterrar del servicio público a los que son responsables de la crisis. El efecto va a ser aniquilar la esperanza de progreso de la mujer que se levanta a trabajar todos los días y no se gana ni $10 la hora. El decirle al empleado que después de 10 o 15 años se gana una fortuna de $2.500 al año, que hasta ahí llegaron sus aumentos y hasta ahí llegaron sus beneficios. Y todo disfrazado con el lenguaje de vamos a negociar, vamos a tener una revisión, vamos después a sentarnos a hablar, cuando todos sabemos que la disposición de diálogo no va a mejorar y va a ser exactamente la misma actitud de prepotencia que hemos visto hasta ahora. Hoy la mayoría se ufana de que por fin se le va a poner un tope a ciertos gastos en las agencias y las corporaciones públicas, como los contratos y las compras de servicios. A mí me parece que en todo caso, lo que refleja esa disposición es la admisión de que la incompetencia administrativa de los jefes de agencia es tal que si se los deja a ellos solitos, teniendo una agencia que está en rojo este año, y lo estuvo el año pasado, y lo estuvo el año anterior, no pueden hacer absolutamente nada. Y entonces la estrategia es: vamos a recurrir al babysitting fiscal y a decirles paso a paso lo que tienen que hacer con unas medidas que en lo operacional no van a actuar de manera igual sobre todas las agencias. ¿Cómo es que, por ejemplo, se pretende socavar a la rama judicial, no a una agencia, no a una corporación pública, a un poder constitucional, empujándolo a unas medidas que van a incluir el cierre de más de 20 salas municipales, el disloque de los proyectos tan importantes como las salas de violencia doméstica o de cortes de droga,
Y aquí nadie, ni la oposición, ni las trabajadoras y trabajadoras, ni los sindicatos, pretenden desconocer que hay una situación de crisis en el país. Pero el reconocimiento tiene que ser bilateral. Y tiene que haber honestidad y transparencia, y tiene que haber un mínimo de cientificidad en las medidas que se toman. ¿Cómo compagina que una administración le dé un peso tan enorme a una propuesta como la ley de empleos ahora para beneficiar al sector privado, sobre todo a las megatiendas, y hoy nos quiera atragantar la ley de despidos ahora? Porque van a ser miles los empleados que se van a tener que ir como efectos de esta ley. Para empezar, los miles de transitorios que según el texto que se va a aprobar, si no responden de manera imprescindible e indispensable al cumplimiento del deber ministerial de la agencia, se van. ¿Saben qué quiere decir eso? Que en la policía, el que no sirve para restar o dar boletos, ese no cumple el deber ministerial. Y en los bomberos, el que no apaga fuegos no cumple el deber ministerial. Y en el Departamento de Educación, el que no es maestro no cumple el deber ministerial, con el agravante en el Departamento de Educación, que se está recurriendo al mecanismo de excedente para sacar del camino aún a maestros y maestras que tienen permanencia. Y la pregunta básica que uno tiene que hacerse, ¿y qué vamos a hacer cuando toda esa gente está en la calle? ¿Qué es exactamente como país lo que nosotros vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a empezar a compaginar las contradicciones? Miren, hoy mismo aprobamos una gran iniciativa del senador Ángel Rosa para retener en el país a los jóvenes que estén en el servicio público. Pero, ¿qué pasa si se acaba el servicio público? ¿Qué pasa si se acaba como se está proponiendo lo poquito que nos quedaba en la Constitución de la protección contra el menoscabo a las obligaciones contractuales? Yo recuerdo el escándalo que se formó aquí cuando en una protesta un grupo rompió un cristal que protegía la Constitución. Eso tiene reparo, eso se puede arreglar. Lo que hoy se le está haciendo a un principio esencial de la Constitución, eso no hay quien lo arregle, eso no tiene vuelta atrás. Porque a partir de hoy, y gracias a esta iniciativa del Partido Popular Democrático, los convenios colectivos que se han luchado en este país ya no valen ni el papel en el que están escritos. Los beneficios negociados se van, los aumentos se van, la garantía de los puestos se van, la posibilidad de elecciones se van, el concepto de unidad apropiada se va. Y va a llegar una nueva modalidad de inmunidad patronal con un lenguaje que le dice desde ya a la agencia con jurisdicción para adjudicar los casos que se presenten para impugnar esta ley exactamente cómo tienen que decidir. Y por favor, se pueden ahorrar, los compañeros de la mayoría, la letanía de que el que tenga una idea mejor que la traiga. Ha habido muchas mejores ideas, muchas. La primera, no votar por la banda de incompetentes que nos han traído hasta donde estamos. Y de ahí en adelante, las que se refieren a asuntos fiscales concretos posibles que pudieron hacer y escogieron no hacer. La contribución a las empresas foráneas, que ha sido una propuesta del Partido Independentista muy tímidamente adoptada, primero por el PNP y luego por el PPD, que se puede extender y se puede aumentar. La urgencia de revisar un sistema contributivo que oprime al asalariado de clase media, pero que les regala deducciones y crédito y exenciones a sectores que no le devuelven al país lo mucho que le damos y se convierten en la tomadura de pelo más descarada que puede existir en un país en crisis. Y la exigencia de poderes políticos para poder hacer lo que hacen las demás naciones del mundo cuando están en una crisis fiscal. Protegen su industria, defienden a lo suyo, le ponen un alto al extranjero que viene a usurpar la ganancia que genera el país, renegocian los términos de su deuda y crean un proyecto económico de desarrollo sin tener que pedirle permiso a un tutor.
Ya son 8 los años que llevamos en recesión, si no es que podemos hablar de depresión. No va a ser esta la ley que levante al país. Y yo les aseguro que el año que viene vamos a estar escudriñando a ver cuál de los pequeñitos se ha quedado sin tocar. A ver qué nos inventamos para que haya gente que pueda ser de verdugo con el disfraz de Salvador. Eso ya pasó, está pasando hoy y va a continuar pasando. Le votaré en contra de la medida.